Si hablamos de la selección paraguaya y el mundial, no hay forma de no hablar de Sudáfrica 2010, de aquel equipo de Tata Martino que le dieron mucho trabajo a España, incluso con una gran posibilidad desperdiciada. En un penal que Iker Casillas le tapó a Óscar Tacuara Cardoso, un penal que podría haber cambiado la historia, y para mi gusto, si Salvador Cabaña jugaba ese partido, la selección paraguaya iba a ser campeón. Para la gente, el 3 de julio de 2010 quedó para el recuerdo por varios factores, por haber jugado un partido de cuartos de final, y por haber tenido contra las cuerdas al mejor equipo de ese mundial, y más doloroso por ser la última vez que la albirroja fue protagonista del certamen más importante de todos. Quiero que te pongas cómodo para ver unos de lo más emocionante historia de la selección paraguaya. ¡Vamos allá! Muchas gracias, afición. Este para vosotros. Después de una gran eliminatoria de Paraguay, que quedó tercero a un puntos de Brasil que era el puntero, llegaba el sorteo donde lo emparejaron con Eslovaquia, Nueva Zelanda, Italia, que era el último campeón. El primer partido para la albirroja era Italia. El partido terminaría 1-1, con el gol de Antolín Alcaraz a los 34 minutos, que de un cabezazo le daba la victoria parcialmente ante el campeón, pero que De Rossi empataría el partido para el 1-1 final. El próximo encuentro llegaba a Eslovaquia, con un gran pase de Lucas Barrio. Ramber Vera anotaría para el primero de la albirroja, para hacer gritar a todo un país. El segundo gol anotaba Cristian Rivero, que le pega un cañonazo para sentenciar el partido y así estar a un punto de la clasificación, que luego conseguiría contra Nueva Zelanda, en un 0-0 para llegar a octavos de final, en una increíble fase de grupo donde la albirroja clasificaba como primero, y que Italia, el último campeón, quedaría último. Llegaba a los octavos de final contra Japón, un Japón que venía como segundo en su grupo, atrás del invicto Países Bajos. El partido era para cualquiera de los dos, pero un 0-0 era perfecto, donde la selección paraguaya ganaría por 4-3, con los goles anotados por Edgar Barreto, Lucas Barrio, Cristian Rivero, Nelson Aedo Valdés y Óscar Tacuara Cardoso, para una emocionante clasificación a los cuartos de final. Un cuarto de final donde Paraguay clasificaba por primera vez. El cuarto de final llegaba a España. La España del famoso tiki-taka estaba formada en su mayoría por jugadores del Real Madrid y el Barcelona. Durante la fase de grupos, los españoles fueron primeros sobre Chile, Suiza y Honduras. En octavos se eliminó a Portugal de Cristiano Ronaldo. La España tenía nombre como Iker Casillas, Gerard Piqué, Carles Puyol, Sergio Ramos, Xavi Alonso, Sergio Busquets, Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Pedro Rodríguez y David Villa, todos dividido por Real Madrid y Barcelona. Un equipazo que tenía muchos nombres de Barcelona que ganó el sextete con Guardiola. Pero para Paraguay esto no era nada, porque con garra y con el sacrificio del equipo anuló a España completamente. De hecho, los primeros minutos, las jugadas más peligrosas fueron para la albirroja, y el final del primer tiempo también, porque Nelson Aedo Valdés marcaría un golazo, que el árbitro guatemalteco anularía. Un gol que era válido, sin lugar a dudas. Pero bueno, digamos que es parte de fútbol. Como ustedes saben, como en cada video, trato de ser lo más real posible. Aunque sea paraguayo, voy a ser real, aunque sea en contra de Paraguay. Pero para mi gusto, este error era la llave del partido. Así terminaría un primer tiempo, donde Paraguay tuvo la más clara. A pesar de las aproximaciones de España, segundo tiempo iba a ser mucho más entretenida, porque al comienzo llegaría el penal a Tacuara Cardoso, por un estirón de los brazos de parte de Piqué, donde Tacuara se encargaría de pegarle, y que perdería una gran oportunidad porque le pegó colocado que Casillas adivinaba para salvar a España. Terminando esa jugada del penal, llegaría el turno de España, que tenía también a favor un penal contra Villa de parte de Alcaraz, que Xavi Alonso ejecutaba para el gol de España, que luego el árbitro volvería a repetir porque Villar se adelantó, que después era turno de Viller para ser el héroe de la noche, que sacaba un remate potente, que para mi gusto, después del rebote era otro penal. De eso lo hablamos más adelante. A los 82 minutos, Villa marcaba para España después de un rebote en el palo, en un partidazo de infarto, que a pesar de que la albirroja tuvo para el empate, después de un remate de Barrios, que después del rebote de Casillas, Roque fallaría, para que el sueño terminara para la albirroja, que dejó todo en la cancha y que no había nada para reprochar. Muchos dicen y se preguntan qué hubiera pasado si a Nelson Aedo Valdés no lo anulaban el gol, o qué pasaba si Tacuara metía el penal. Pero también hay que decir que España erró un penal, y que después del penal que tapó Villar era otro penal que el árbitro no cobró. Pero de vuelta se preguntan, pero Paraguay tuvo esas dos jugadas antes de la jugada de España.
y no podemos quedar tranquilos con este partido. Pero mientras muchos se preguntan eso, yo me pregunto qué hubiera pasado si Salvador Cabaña jugaba ese partido. Y aunque ya pasó casi 15 años, yo sigo haciéndome esa pregunta. Nos sacaron un jugador que debía jugar este mundial para el primer mundial de Paraguay. Yo siento tanta seguridad de que, si él jugaba, Paraguay se ganaba un jugador que te puede ganar un partido como contra España. Pero bueno, es parte del destino y no hay nada que hacer. Por cierto, en el canal tenemos la historia de Salvador Cabaña. Si te gustaría ver, te dejo en los comentarios. Bueno, sin mucho más que decir, ahora es hora de volver al mundial. Con el profe Gustavo Alfaro vamos a volver a un mundial y vamos a volver a vivir un partido como este. Ahora sí, sin nada más que decir, mi nombre es Juanfer. Espero que te haya gustado el video. Si es así, deja tu like, suscríbete para más. Nos vemos en el próximo video.